¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamí para adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Hemos invitado a dos personas que conocen el funcionamiento del Congreso por dentro y también desde el punto de vista teórico, pero antes de hablar de ese tema se hace inevitable pedirles una primera opinión respecto del conflicto en la Fiscalía y particularmente la actitud que ha afirmado hoy la fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, a la vez que las iniciativas que han habido para que el Congreso tome parte en este conflicto y lo resuelva. Su opinión sobre el tema, señor Víctor Andrés García Belaunte. Bueno, yo creo que es una guerra, parece de los ayatolas, ¿no? Es una guerra terrible, que no es religiosa, evidentemente, puede ser algo de política y sobre todo de una gran ansia de poder, ¿no? Me parece que está destruyendo la credibilidad del país y socavando las bases de la democracia. ¿Y no será que hay un poquito también la voluntad de afirmarse para defender algunas causas y algunos justiciables? Seguramente que también. Pero una vigilia, ¿acabará una vigilia? O sea, hemos vuelto a los 2000 años, cuando se hacía vigilia para que Jesús resucite. Si todas las velas alrededor del Ministerio Público han sido vendidas, ahí en San Pedro, en las Nazarenes, en Nuestra Señora de Jesús, las velas han desaparecido. Todos han ido con su velita arriba a hacer una vigilia absurda, ridícula. ¿Una vigilia de qué? ¿De muertos para que revivan los vivos al día siguiente? Bueno, me parece que ese show fuera del país ha hecho un daño tremendo a la... Solo eso, ¿es el único show que no le gusta o hay otro? No, hay muchos más. Por ejemplo. Muchos más, pero bueno, el hecho de que quieran interpretar a su manera las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. Sí, yo entiendo que puede haber cometido algunos errores, pero lo que no puede hacer los fiscales supremos de ninguna manera es desacatar órdenes, desacatar, desobedecer finalmente, ¿no? Pero es legalmente fundado que una persona que ha sido elegida por la Junta de Fiscales Supremos, como dice Espinosa, ceda su lugar por una decisión de un órgano administrativo, no judicial. Son dos cosas diferentes acá y que no se han hecho las diferencias. Es decir, en derecho lo que se deshace, se hace. Se deshace conforme se ha hecho. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia destituye a una persona y luego la restituye, lo puede hacer. Lo que pasa es que acá se ha colocado la palabra fiscal de la nación. Sí, ese es el problema. Pero ese es el problema, bueno, hecho por la Junta. Pero el fiscal de la nación no es un jefe de nada, es el primero entre iguales. El fiscal de la nación es elegido entre la Junta de Fiscales Supremos. Nadie lo nombra y no es un presidente ejecutivo de una empresa. Insisto, es el titular del pliego, finalmente es el vocero. Entonces, eso lo decide la Junta. Pero lo que no se puede hacer es negarle a la persona que regrese a ser parte de la Junta Fiscal Suprema porque ha sido restituido en ese cargo. Y lo que tampoco pueden hacer es que el señor Tomás Saladino Gálvez, que ha sido restituido a través del Tribunal Constitucional, no de la Junta, al final tampoco puede regresar. Ese desacato me parece espantosamente malo. Señor, no es exactamente lo que ha dicho Víctor Cubas, ¿eh? No hay un desacato explícitamente bueno, no lo ha querido recibir. Estamos hablando de una manera impromptu. Y mi tampoco, querido Fernando, sí. Usted es un hombre que conoce muy bien de gramática. La gramática del lenguaje común es diferente a la gramática jurídica, ¿no? Sí, vamos a esperar una posición firme y explícita por parte de la Fiscalía para juzgar. Señor Chevasco, ¿cuál es el papel del Congreso en todo este...? Mire, yo creo que primero no podemos dejar de lamentar lo que sucede en el Ministerio Público, ¿no? Ya hace mucho tiempo nos tienen acostumbrados a este tipo de enfrentamientos, desórdenes, falta de liderazgo, diría yo, que merece en definitiva el repensar en una reorganización de esta institución tan valiosa para el país. En principio hay una reorganización en marcha porque hay una comisión parlamentaria que está diseñando una reforma integral de la justicia. Claro, pero en esta reorganización a la cual tiene que estar inmerso el Ministerio Público, tiene que haber también actores que permitan una real transparencia para hacer las cosas que se tienen que hacer. Yo lo que noto es una falta de liderazgo, enfrentamientos, cosa que debilita totalmente al sistema jurídico del país y que merece definitivamente una necesidad de reorganización de esta institución.
Muy bien, hablemos sobre el Congreso entonces. Hoy ha habido un doble pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización, por una parte proponiendo la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. En fin, no es una novedad, pero quisiera mencionarlo y que ustedes digan algo. Pero sobre todo ha observado el funcionamiento interno de la administración del Congreso y ha hablado de un festín de contratos sin respetar criterios de exigencia basados en la puerta que se ha abierto para los contratos de confianza. Ha hablado de repartija de 95% de cargos que se atribuyen de esta manera y ha propuesto que se restablezca el estatuto del servicio parlamentario. ¿Qué es lo que ha pasado con eso, señor García? Bueno, todo esto naturalmente sí, bajo la sombra sí, negra del asesinato de Andrea Vidal, claro, que es un hecho gravísimo que debió ser investigado también por esta comisión. Sobre el primer tema, sobre la vacancia, creo que el Congreso está un poco a destiempo, ¿no? Estamos a 10 meses de las elecciones y me parece que una vacancia en este momento sería contraproducente. Además, el Congreso perdió muchas oportunidades para impedir que la señora Boluarte llegue al poder y llegando al poder que adelante las elecciones. El Congreso se opuso al adelanto de elecciones planteado inclusive por la señora Dina Boluarte. Así que me parece que queriendo corregir ese error, ahora me parece que es un poco tardío porque crearía inestabilidad más que credibilidad, ¿no? Primero lugar. En segundo lugar, el tema del festín del festín. Cuando Fujimori cerró el Congreso el año 92, el señor Sebasco es no viejo, sino un antiguo y respetable funcionario parlamentario, hoy espectador, mira de fuera todo, pero tiene un conocimiento cabal de todo lo que ha pasado. Cuando se cierra el Congreso Fujimori en el 92, había 240 parlamentarios y el presupuesto de ambas cámaras era 40 millones de dólares. Hoy día estamos con una sola cámara de 130 personas y el presupuesto es 400 millones de dólares. Antes había 2 o 3 personas por parlamentario, hoy de ahí 28 personas por curul. ¿Desde cuándo es que ha sucedido esto? Últimamente, los últimos... No, cuando usted era congresista, hace 4 años. También sí, ha ido subiendo poco a poco, pero yo creo que el último ya ha sido un maremoto. Es importante esto de las fechas, porque entre tanto el señor Chevasco ha sido oficial mayor. No, él me puede corregir, claro que sí. No, y saber qué cosa hizo él. Cuéntenos usted cuál es su opinión cuando ve este informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Mira, Fernando, el Congreso no hay forma de poder tratar de ocultar una realidad en el Parlamento, que es el incremento muy grande en lo que respecta al personal y a las diversas áreas administrativas del Congreso. Ya hace más de, sin la memoria no me falla, hace más de un año, yo indiqué de que casi el 90% de cargos de confianza de las oficinas administrativas del Congreso estaban en manos de militantes de partidos políticos. ¿De todos los partidos o los que están en el poder de la mesa directiva? No solamente de los que están en mesa directiva, sino también de otros partidos políticos que tienen cargos de confianza dentro del servicio parlamentario. Hoy el universo de empleados en el Parlamento, incluyendo a los trabajadores del servicio, más los de la organización parlamentaria, llegan a 3.500, 3.600 personas. ¿Cuántos habían? No, en esa época era 1.000. Claro. 800 o 1.000. O sea, ahora hay casi 5.000, 4.000 y pico. O sea, ¿verdad? ¿4.000 y pico? Claro, hay más empleados que en el momento de la bicameralidad hasta antes de 1992. De lejos, más del doble, ¿no? Sí, claro. 4 veces más. Y el presupuesto también ha crecido grandemente. Ahora, en honor a la verdad también hay que manifestar que este presupuesto contiene no solamente dinero para pagar las remuneraciones de esos empleados, sino también contiene dinero para poder adecuar el Parlamento a la bicameralidad. O sea, no podemos dejar de decir tampoco eso. ¿Por qué? Porque se han comprado nuevos edificios en el Parlamento para los senadores, se está habilitando el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el ex Senado, con fibra óptica, nuevos sistemas de votación, nuevos sistemas de audio, etcétera, de tal manera que esto incrementa el monto presupuestal del Parlamento. Pero este monto definitivamente tiene que reordenarse. Afortunadamente, Fernando, ya en la ley de presupuesto hay un límite para el presupuesto del Congreso, que es el 0,5% del presupuesto de la República. Eso ya es un gran avance. Lo que hay que ver es cómo reordenamos el gasto presupuestal
sobre todo de cara a la bicameralidad, donde hay que establecer, en mi opinión, un nuevo modelo administrativo que genere eficacia, pero también ahorro en el presupuesto del Congreso de la República. Aunque algunos se disgustan cuando yo menciono el tema, ha habido un incidente particularmente grave, que es el asesinato de una ex trabajadora, una joven abogada, llamada, como todos recordamos, Andrea Vidal, con más de 25 balazos. Y el Congreso publicó rápidamente un comunicado diciendo que realmente la habían asesinado por casualidad, porque el objetivo del sicario no era ella, sino el chofer venezolano. No sé cómo llegaron a esa conclusión, con qué ligereza alguien autorizó que se publicara eso. Yo sé que esto me hace ganar enemigos y recibiré cartas, como ya me ha sucedido, de gente protestando. Pero es una realidad. La señora trabajó como abogada, joven abogada de 27 años, y lo que ha concluido la comisión en el documento hecho conocer hoy es que no hubo una red de prostitución, pero sí contrataciones hechas con criterio sensual y sexista. Ha usado esos dos adjetivos, sexual, sensual y sexista. En fin, no había red de prostitución propiamente tal, pero sí algo sumamente grave. Señor García. Bueno, una cosa conduce a la otra, parecería, es el camino de la otra, ¿no? No sé qué tan cercano está el objetivo allí, pero sí, eso es muy grave. Sí, yo la verdad que no lo había escuchado, pero bueno, hay favoritismo tremendo para contratar a amigos o amigas, señoritos o señoritas, en fin, hemos visto últimamente eso, ¿no? Así que no me extraña nada de eso, pero insisto, yo creo que tiene que haber algún tipo de control extraparlamentario para evitar ese tipo de excesos, ¿no? ¿Cómo control extraparlamentario? ¿Cómo es que un poder del Estado por puede ser controlado? Por ejemplo, fíjense lo que pasa ahora. Hay 18 funcionarios públicos dentro del Congreso, funcionarios del Congreso, que han permitido que con trabajadores, ya no congresistas, trabajadores sigan teniendo 2 o 3 familias, 2 o 3 mujeres aseguradas en la póliza de seguro del Congreso. Porque 2 o 3 familias a título de poligamia o a título de qué? No sé si poligamia, pero lo cierto es que son personas que se han divorciado, que tienen otra nueva pareja, o otra nueva, o se han divorciado 2 veces, y tienen una tercera pareja, y las 2 anteriores siguen en la planilla del Congreso como si fuese. ¿Corresponde o no? Cuando uno tiene de varios repente divorcios. ese amor se ha generado dentro del Congreso. ¿Sí? De repente la empleada novia trabaja en el Parlamento y la ex esposa también trabaja, y bueno, ambas tienen derecho seguro. Pero seguro. lo Contraloría ha dicho eso. Pero sí han encontrado 18 responsables de haber pagado 2 o 3 o 4 seguros a 2 o 3 parejas de funcionarios del Congreso. Sí, lo lo que sí sé es que hay un informe de la Contraloría respecto a esta administración de los seguros privados de los empleados del Congreso. Sí, eso es una Y eso es realidad. plata que cuesta al Estado también, por supuesto, porque una póliza es más cara Lo cuando hay sabemos más muy gente. bien, sí. Así es. Sí. ¿Qué reforma cabe? El señor García Belaúnde propone un control extraparlamentario. Mira, la mejor forma, creo yo, querido Fernando, es la transparencia. En el año 1997, cuando yo ya era oficial mayor por primera vez, hice que se realice un concurso público abierto. En esa oportunidad, las colas de personas comunes y corrientes en los edificios condicionantes del Congreso hacían sus colas para entregar su currículum vitae. Hoy todavía el Congreso tiene empleados producto del concurso público. Y para evitar estas cosas, lo que hay que hacer es restituir el Estatuto del Trabajador Parlamentario. Y eso es lo que propone precisamente la Comisión presidida por el señor Burgos. Y eso está muy bien. Con esa restitución del Estatuto, lo que se va a hacer es establecer el concurso público para las plazas del servicio parlamentario, que es lo que debe suceder. Pero al lado de esas plazas para el servicio parlamentario, como el servicio diplomático. Correcto. Hay gente que ha hecho una carrera, Muy bien. que ha sido aprobada en una escuela, que Así se ha es. diplomado y que hace una carrera de 40 años al interior de la institución. Ojalá que hubiera algo semejante ahí, yo no sé con qué formación. Pero al lado de eso hay los puestos de confianza que al parecer se han disparado con las presidencias del Congreso en los últimos años. Han crecido demasiado, o sea, tenemos oficinas, si tú me muestras un organigrama del Congreso y me dices, Pepe, ¿qué cuadraditos del organigrama tú taparías para que y el Congreso siga funcionando? Yo estoy en condiciones de decir cuáles son las oficinas que tienen que desaparecer porque la organización del Congreso es demasiado grande, hay mucha burocracia excesiva.
hay Mucha grasa oficinas, que hay mucha eliminar. grasa que hay que hacer una liposucción urgente. Sin referencias personales, ¿no? Definitivamente, porque yo primero sería el primer afectado. O el segundo. Entonces, lo que te digo es eso, Fernando. O sea, sí se puede hacer. El Congreso funcionó con muy pocas personas, inclusive en el primer... Y funcionaba mejor. Sí, funcionaba mejor. Con mejores leyes. Mira, en los años 93, después del Depende golpe qué de cosas de Estado... mejores leyes, porque algunas malas leyes son útiles para quienes las hacen. Mira, Claro. Fernando, después del golpe de Estado, el Congreso funcionaba, año 93 te digo, con 800 personas. Y funcionaba bien. Fue ¿Y premiado ahora a con nivel más de que América 4.000? Latina, 3.500, 3.600. Fue premiado el Congreso de esa Yo época creo que, y formábamos yo creo gente que de otros Pepe países. Sebasco se está quedando corto ahí, 4.500 personas. ¿Ah? O sea, más de 5 veces más. Sí. Más de 5 veces más. Y esto antes de que se creara una nueva Cámara. El Senado, antes, y porque esto data más de un año. Una rápida pregunta final, porque el tiempo nos gana y necesitamos oír a un especialista en temas internacionales antes de que termine nuestro programa. Yo quisiera saber, ¿estamos encaminados a que haya un buen Senado y que los ciudadanos comprendan cómo van a votar respecto del Senado en abril del próximo año? Rápidamente, señor. Bueno, ojalá, ese es el deseo de todos, ¿no? Hay que exhortar a los partidos, bueno, a todos los que vayan a participar, que no tengan firmas falsas, porque si tienen firmas falsas van a colocar candidatos falsos también. Y delincuentes y demás, ¿no? Así que hoy espero que los partidos serios coloquen a buenos candidatos y que el pueblo peruano vaya con absoluta responsabilidad y madurez a votar. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, los órganos electorales y el mismo Parlamento deben iniciar una campaña de difusión para explicar a la población en qué consiste el Senado y qué va a ser de beneficioso para el futuro del país. ¿Y cómo se va a votar por él? Y Porque hay dos cómo sea. modalidades diferentes, ¿no? Todo un programa para que la gente, para que se comunique bien a la población y sepa elegir para las próximas elecciones. Muchísimas